Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y como ya se lo informaba, Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, propuso desaparecer a este organismo y reformarlo de raíz al asegurar que esta comisión no responde actualmente a las necesidades del pueblo mexicano. Vamos a hablar del tema con Michelle Chamberlain, consultor en derechos humanos. ¿Cómo estás, Michelle? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Gusto Gracias por la saludarte. invitación. Pues de bote pronto, de entrada, ¿qué te pareció la declaración de ayer de la titular de la Comisión de Derechos Humanos ante el Congreso? Bueno, creo que desaparecer es un término desafortunado. Se trata de mejorar las instituciones. La presidenta de la CNDH tiene una propuesta desde ese tiempo de crear la Defensoría del Pueblo. Eso tampoco es, digamos, raro. La mayoría de las instituciones nacionales de derechos humanos en el continente tienen ese nombre, Defensoría del Pueblo de Guatemala, de Uruguay, de Argentina, etcétera. Eso sería, digamos, lo de menos. Um, Su propuesta está más bien encaminada a hacer fundamentalmente dos cosas. Una es hacer obligatorias de alguna manera las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o ahora de la Defensoría del Pueblo, que puede ser discutible porque las instituciones del Ombudsperson pues, tienen su fortaleza más bien de carácter moral. Y pudiera estar invadiendo algunas funciones del Poder Ejecutivo, incluso de repente del Poder Judicial. Pero quizá la más preocupante es la propuesta que hace con respecto a cómo se debe elegir tanto a la presidencia de esta institución como a sus consejeros, y esto es por voto universal. Y eso es complicado, dadas las condiciones que vivimos actualmente en el país, digamos, de politización y de partidización de estos órganos que deberían ser efectivamente autónomos. Entonces, digamos, en esta propuesta, el riesgo es que, contrario a lo que se espera, la CNDH o la nueva Defensoría, en realidad lo que termine es perdiendo su autonomía y su carácter moral frente a las violaciones a derechos humanos. Ujú. Reformar la Comisión de Derechos Humanos siempre vale la pena, creo que revisar para hacer cambios, para mejorar las condiciones, como decías, de cualquier institución, pero el caso de reformarla de raíz porque no está atendiendo a los derechos humanos o no tiene no está cumpliendo con su función original, pues habla en principio creo que hasta mal de la titular porque se supone que ella pues debe de hacer lo propio para que pueda funcionar de la manera correcta. Siento que incluso fue un tema que le afecta a ella misma como presidenta o titular, a Rosario Piedra, pero ¿qué se debería de reformar? ¿Qué sí se puede hacer según tu visión para mejorar esta comisión? Mira, una cosa que ha señalado con insistencia la señora Rosario es el tema del presupuesto y el derroche, ¿no? Ujú. Pero si uno mira la propuesta que está colgada en la página de la CNDH, no habla del tema del presupuesto y no habla más allá de reformar estas dos cosas que ya menciono. No parece una reforma de raíz, salvo que tenga una propuesta que no conocemos, pero digamos, lo que es publicado no habla de una reforma de raíz, sino de un formalismo, diría yo. La CNDH sí necesita reformas más profundas. Me parece que la CNDH debería estar mucho más encaminada a generar recomendaciones de carácter estructural, que tiene que tener capacidad y herramientas que las tiene, pero debería ser mucho más concisa, más precisa en poder señalar cuestiones de carácter estructural, señalo, pero también de patrones de violaciones a derechos humanos, de señalamientos de política pública, en fin, y para eso, Mario, tampoco se necesita una reforma, es decir, ya tiene esas herramientas y lo puede hacer. Yo creo que el meollo del asunto está en cómo garantizamos que efectivamente quien presida la institución sea una persona reconocida por su capacidad, que sea verdaderamente autónoma no solamente del poder, sino también de los partidos políticos, eh,
para hacer un trabajo mucho más de carácter técnico, que eso es lo que creo que nos hace falta. Y este problema no es solamente del Poder Ejecutivo o de la misma institución nacional, es en el proceso de cómo son electos estas personas para estos puestos. Ujú. Dice Rosario Piedra que la Comisión de Derechos Humanos ya no responde a las necesidades del pueblo, con lo que eso pueda significar en términos generales, pero el tema de la autonomía y de la independencia, ¿cómo has visto a esta Comisión de Derechos Humanos en otros gobiernos? Da la impresión de que en este está muy plegada, y lo confirman los dichos su titular Rosario de Piedra, al gobierno en turno, a la 4T, al gobierno del presidente López Obrador, pero ¿cómo ha funcionado su autonomía e independencia de los gobiernos en turno en otros sexenios? Mira, el tema de la autonomía siempre ha sido el eje central de la discusión de la CNDH, desde su creación. ¿Cómo hacemos que este organismo realmente sea autónomo? Y en ese sentido ha habido una serie de reformas a lo largo del tiempo eh, para ponerle candados, digamos, a la forma en que se eligen y las personas y los perfiles que deben ocupar estos puestos. Hoy la ley de la CNDH tiene un procedimiento muy claro para poder discutir con sociedad civil estos perfiles, para poder decidir quién es la mejor persona que puede presidir la institución. Desafortunadamente, y esto no es un problema de la CNDH, vivimos un sistema democrático demasiado partidizado, en donde ya no importa la verdad y la razón, sino quién gana el argumento. Y en este sentido, todos los partidos políticos tienen una responsabilidad. Mira, cuando se eligió a Rosario Piedra, se estaba siguiendo este procedimiento y fue una decisión de la Junta de Coordinación Política, donde están todos los partidos, en saltarse la ley, porque no hay una manera de obligar a los senadores a cumplir su propia ley, supuestamente por una falsa soberanía, ¿no? Ujú. Eh, um, y al saltarse este procedimiento, se metieron al terreno del debate político y terminaron eligiendo por mayoría a una persona que no era la indicada, simplemente porque es parte del partido en el poder. Y justo eso le da en el centro a la autonomía de la CNDH. Ujú. Entonces, me parece que debe haber una autocrítica, Mario, de todos los partidos, su responsabilidad de la situación que vivimos hoy con respecto a la CNDH. Hoy no tenemos el mejor escenario justo por esto. Tú no puedes tener una presidenta de una comisión de derechos humanos que diga que se alinea a un movimiento o un partido político. Es simplemente, digamos, no solamente inaceptable, es algo que no necesitamos, es algo que no sirve para nada, ¿no? Pero ese es al extremo al que los partidos llevaron esta situación. Entonces, más bien hay que aprender de los errores, hay que regresar a esta discusión que tiene muchos años, Mario, de cómo deben elegirse al ombudsperson, Ujú. y ser respetuosos de eso, ¿no? Sí. Da la impresión también de que hoy más que nunca se requiere una Comisión de Derechos Humanos autónoma, independiente, pero sobre todo eficiente, ¿no? Porque tenemos 170,000 asesinatos dolosos en México, tenemos una cantidad enorme de desaparecidos, de madres buscando a sus hijos o hijas, tenemos la crisis migratoria que también tiene que ver con los derechos humanos, o muchísimo de esta crisis y del flujo de los migrantes y de las vejaciones que sufren tiene que ver con derechos humanos. Tenemos a un gobierno o un presidente que ataca a los medios de comunicación frontalmente, a los periodistas. Es decir, con todo este contexto, pareciera que hoy más que nunca se requeriría una Comisión de Derechos Humanos autónoma, pero sobre todo eficiente en el trabajo que hacen, Michael. Sí, y eso no se mide por la cantidad de recomendaciones que saca, sino por la calidad de las recomendaciones. Y a eso me refería yo, que ante una situación de crisis de derechos humanos como la que vivimos en el país, las instituciones públicas de derechos humanos tienen que enfocarse a las raíces de la problemática y tratar de atacar esas raíces. Y es ahí donde no se está diciendo absolutamente nada, ¿no?
me parece que necesitamos aprender, insisto, Mario, esto no es solamente de la CNDH, esto es de la clase política en general. Tenemos que crear instituciones creíbles y eficaces por el bien de todos, no para favorecer a unos o a otros. Y estamos en un punto tal, porque además esto hay que verlo en el contexto de los ataques al INAI, de los ataques al INE, a la Suprema Corte. Es decir, necesitamos acordar que hay cosas que no se valen, ¿no? Hay cosas que no se valen atacar y hay cosas que nos conviene a todos que sean neutrales o que sean que no estén partidizadas, ¿no? Bueno, pues qué tema, qué declaraciones dio Rosario de Piedra ayer y vaya que dieron de qué hablar cuando pide que se desaparezca la comisión que ella preside, que ella es titular y que ha estado cobrando en ese puesto durante pues, los 5 años que van de este gobierno, poco más. Muchas gracias, Michelle Chamberlain, por estos minutos para El Heraldo Televisión. Estamos en contacto, si nos permites, y muy buenos días. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.